Todos perseguimos algo. Para unos es dinero, para otros éxito, comodidad, reconocimiento o seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando al fin lo alcanzamos y descubrimos que no era lo que esperábamos? Bienvenido a Sabiduría para el Corazón con el pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Nos encontramos estudiando el Evangelio de Lucas y hoy llegamos a una parábola donde Jesús nos cuenta de un hombre que había acumulado tanto que cualquiera lo habría envidiado, pero a los ojos de Dios era un necio. En contraste veremos cuál es el tesoro que sí vale la pena buscar. Quédate con nosotros hasta el final, porque queremos animarte a ser parte de un desafío especial para este 2026, invirtiendo juntos en lo eterno. Por ahora, acompáñanos en esta lección titulada Un tesoro que satisface de verdad. Es curioso descubrir cómo otras personas nos ven y cómo esa percepción puede diferir de la que uno tiene de sí mismo. A veces los niños pequeños o los nietos dicen algo que pone en evidencia cómo realmente nos ven, y esas palabras pueden resultar muy interesantes y hasta divertidas. Recuerdo que hace muchos años, cuando nuestros hijos eran pequeños, estábamos jugando un juego en familia, no me acuerdo cuál era exactamente, y cuando llegó mi turno, una de mis hijas quiso cambiar las reglas para que me resultara más fácil. Y yo pensé, qué tierna, qué corazón más compasivo. Pero cuando le pregunté por qué lo hacía, me dijo, «Porque estás muy viejo, papi». Tal vez te haya pasado lo mismo también. Generalmente los niños, con su sinceridad sin filtros, dicen lo que piensan y nos muestran una perspectiva diferente. Y hablando de perspectivas, tal vez hayas escuchado hablar de Alfred Nobel. Un día, él se dio cuenta de que la manera en que lo veían los demás era todo lo opuesto de cómo él quería que lo recordaran. Era el año 1888. Nobel, un químico sueco, había hecho una enorme fortuna gracias a sus descubrimientos con la nitroglicerina y la invención y producción de la dinamita. Su invento había revolucionado la ingeniería y la construcción, pero también había abierto la puerta a la destrucción masiva. Ese año, su hermano Ludwig, que vivía en Francia, murió inesperadamente y Alfred recibió el obituario. El problema es que los periódicos franceses habían confundido a los hermanos y pensaron que era Alfred quien había muerto. Él leyó el titular de un periódico francés que reportaba equivocadamente su propia muerte y decía: «El mercader de la muerte ha muerto». Y el obituario añadía: «Será recordado por haber creado el potencial para la destrucción masiva». Alfred Nobel quedó impactado al ver con claridad la manera en que el mundo realmente lo veía. Aquello lo sacudió tanto que tomó una decisión: cambiar por completo el rumbo de su legado. De inmediato destinó gran parte de su fortuna, $9 millones, que hoy equivaldrían a unos 280 millones, para crear premios internacionales que reconocieran a personas cuyo trabajo trajera un beneficio importante a la humanidad, especialmente en la promoción de la paz mundial. 8 años después, Alfred Nobel murió, y su plan funcionó. Porque hoy, al escuchar su nombre, nadie piensa en dinamita o en destrucción, sino en el Premio Nobel de la Paz. En una de las parábolas del Señor Jesucristo se nos presenta un hombre que también recibió su obituario antes de morir, pero en su caso lo recibió directamente de parte de Dios. Y además, a diferencia de Alfred Nobel, este hombre no tendría 8 años para replantear su vida, ni siquiera tendría 8 días, y en realidad no tendría ni el deseo ni el interés de cambiar nada acerca de su perspectiva, de sus pasiones o prioridades en la vida.
Y lo cierto es que si le hubieras preguntado a las personas que lo conocían, nadie habría pensado que él necesitaba cambiar. Parecía un hombre íntegro, respetado, trabajador, exitoso, honesto. No había mancha en su reputación. Muchos lo admiraban, quizás hasta lo envidiaban. Y sin embargo, pocas horas antes de morir, Dios le habló directamente y lo llamó necio. Una crítica dura, ¿verdad? Nadie a su alrededor lo habría considerado un necio, pero a los ojos de Dios evidentemente sí lo era. Descubramos juntos entonces por qué Dios lo llamó necio y prestemos atención a la advertencia que hay para nosotros el día de hoy. Nos encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, donde el Señor Jesús está enseñando a una multitud y en medio de su enseñanza es interrumpido nada menos que por un joven bastante enojado. Leamos el versículo 13. Le dijo uno de la multitud: «Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia». Mas él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?». Era común en aquellos días consultar a los rabinos para que sirvieran de mediadores en disputas legales, especialmente cuando se trataba de la ley de Moisés. Y las leyes de herencia eran un asunto de gran importancia, porque afectaban prácticamente a todas las familias. Sin embargo, Jesús aquí deja en claro que ese no era su propósito o misión. Él no vino para instalar un tribunal y resolver pleitos familiares sobre la herencia y cómo administrar la distribución de los bienes. Según la ley judía, el primogénito recibía el doble de la herencia en comparación con sus hermanos menores, y esto se debe a que sobre él recaía la responsabilidad de cuidar a su madre, si aún vivía, y de sostener a sus hermanas solteras, si aún le quedaban. Entonces el hijo mayor recibía el doble no porque fuera doblemente especial, sino porque tenía el doble de responsabilidades. Todo indica a que el hermano mayor se negaba a dividir la propiedad, porque eso reduciría el valor del patrimonio familiar. El hermano menor, por su parte, no estaba interesado en preservar ningún patrimonio, simplemente quería lo que él consideraba justo para él. Y la respuesta del Señor nos deja algo en claro. Los dos hermanos estaban enfrascados en esta pelea por la herencia. El hermano menor quería más de lo que tenía, y el hermano mayor no quería soltar lo que poseía. El ambiente se había vuelto tenso, la discusión se iba acalorando cada vez más, la situación se estaba poniendo bastante fea, y si miramos con atención el versículo 13, notamos que este hermano menor no le está pidiendo necesariamente a Jesús algún consejo sobre qué hacer. Más bien le está dando una orden. Básicamente le dice: Jesús, dile a mi hermano que me dé mi parte. Oblígalo a dividir la herencia conmigo. Y Jesús se negó. En lugar de ponerse a resolver el caso de esta familia, el Señor da una respuesta mucho más general, dirigida no solo al hermano menor, sino también a la multitud que lo rodeaba, y a nosotros hoy. Recordemos que según el versículo 1 había miles de personas reunidas para escucharlo. Seguramente todos estaban interesados en lo que Jesús tenía que decir sobre este asunto tan importante, que tarde o temprano también los afectaría a ellos. Pero en lugar de entrar en los detalles de la ley de la herencia, Jesús toca un tema mucho más profundo. Él, de hecho, fue directo al corazón. En el versículo 15 el Señor dice: «Mirad y guardaos de toda avaricia». La expresión griega traducida mirad significa observen con atención, estén atentos. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: miren a su alrededor, vean lo que le sucede a las personas que están consumidas por sus deseos. Hay personas que van por un camino sin salida, uno que nunca llega a la satisfacción. Escuche cómo lo dijo Salomón con toda claridad: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Eclesiastés 5:10.
Y no pases por alto esta verdad. El problema no es el dinero, ni las riquezas. El problema es amar el dinero, perseguirlo, querer siempre más. Ese deseo te va a llevar por un callejón sin salida. Jesús nos invita a observar con cuidado. Usen sus ojos espirituales. Fíjense en los que han sido devorados por la riqueza. Muchos tristemente han aprendido la lección al final de su vida, cuando ya no podían cambiar nada. Por ejemplo, Vanderbilt dijo, manejar $200 millones es suficiente para matar a cualquiera. John Astor, quien fue el primer multimillonario en la historia de los Estados Unidos, escribió, soy el hombre más miserable de la tierra. John Rockefeller confesó en sus últimos años, he ganado muchos millones, pero no me han traído felicidad. Henry Ford, fundador de la compañía multimillonaria de autos Ford, admitió, era más feliz cuando era mecánico. Y luego Jesús añade una segunda advertencia en el versículo 15, mirad y guardaos. La idea de guardarse es estar alerta, como quien pone a un guardia y nunca lo deja salir de turno. Esa debe ser nuestra actitud. Y ahora Jesús entrega un principio que debe gobernar nuestra manera de pensar. Y Él dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otras palabras, vivir de verdad, una vida que vale la pena, no depende de lo que tienes, de tu dinero, casa, autos, vacaciones, etc. Y eso va en contra de lo que enseña el mundo en cada generación y cultura, ¿verdad? Va en contra de nuestros impulsos naturales. Es un deseo que vemos desde el jardín del Edén, cuando Eva fue tentada a querer algo más. Satanás le dijo básicamente, no estés satisfecha con lo que eres y lo que tienes, Eva. ¿No quieres más? Come del fruto entonces. Esa misma tentación gobierna los sistemas del mundo de hoy y sigue siendo igual de peligrosa. Los publicistas se han especializado en desarrollar antojos en los consumidores desde que son muy pequeños. Por ejemplo, los estudiantes de primaria son blanco de campañas publicitarias que alcanzan los $15,000 millones al año. Desde pequeños se les está enseñando que necesitan algo más, algo mejor, porque lo que ya tienen no es suficientemente nuevo, ni bueno, ni moderno, ni emocionante. Investigaciones muestran que a los 2 años de edad, muchos niños ya pueden reconocer logotipos de marcas y extender la mano hacia ellos desde el carrito de compras. Se calcula que los niños influencian compras por más de $600,000 millones al año. Desde los cereales que comen, hasta la ropa que usan, o incluso los automóviles que sus padres terminan comprando. Pero de nuevo, el problema no son los cereales ni los automóviles. El verdadero problema no está en lo que poseemos, sino en lo que termina poseyéndonos a nosotros. Jesús advierte, estén alertas, manténganse en guardia, vigilando, porque nuestra naturaleza caída, egoísta, pecadora, junto con el mundo que nos rodea, no hará más que alentarnos a ser consumidos por los deseos. La palabra que usa Jesús aquí en el versículo 15, traducida como avaricia, también puede traducirse como codicia. Significa el deseo insaciable de tener más. Y ese deseo fácilmente puede cegarnos a lo que realmente importa en la vida. Piénselo. Imagina que tienes una sola oportunidad en toda tu vida de hablar directamente con Jesús. Me pregunto si este hermano menor lo pensó más tarde. Había miles de personas reunidas en esa ocasión, y él estaba lo suficientemente cerca del frente como para que Jesús hiciera una pausa después de hablar. Entonces aprovechó para interrumpir. ¿Y qué fue? ¿Y qué fue lo que dijo? En esencia dijo, Jesús, hay algo que quiero, y quiero que tú me lo consigas. Quiero esa porción de mi herencia. ¡Qué perspectiva tan limitada!
tal como sucede con mucha gente hoy en día. Usan a Jesús como una excusa para su propia codicia. La famosa teología de la prosperidad no es más que un nuevo nombre para lo mismo: avaricia y codicia, disfrazadas de espiritualidad. Dios se convierte en el chofer del camión de entregas que existe solo para llenar nuestros pedidos. Jesús, sin embargo, fue directo al corazón del asunto y lo describe sin pelos en la lengua. Esta es una sed insaciable de tener más. Esto es avaricia. Lo que hace el Señor a continuación es contar una historia, una parábola, que describe a un hombre en el que este hermano menor probablemente soñaba en convertirse, junto con muchos de los que estaban escuchando. Jesús va a mostrarles qué tan peligroso y engañoso puede ser ese camino. Leemos en el versículo 16: «Y les dijo una parábola. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Es importante entender que en el mundo antiguo, tener grano almacenado era tan valioso como tener dinero en el banco. Era sinónimo de seguridad, de riqueza, estabilidad económica. Además, note que Jesús no presenta a este hombre como un estafador o un corrupto. Al contrario, lo describe como alguien que había recibido una buena cosecha gracias al favor de Dios. Era una ganancia legítima, y en esa cultura se interpretaba que una cosecha abundante era señal de aprobación divina. De hecho, los fariseos enseñaban que a quien Dios ama, lo hace rico. Jesús mismo implica en este relato que Dios había bendecido esa tierra. Había enviado la cantidad justa de sol y de lluvia. No hubo plagas, ni enfermedades, ni langostas que arruinaran el cultivo. Todo había resultado perfecto. A los ojos de la gente, ese hombre era digno de respeto, de admiración. Tenía éxito, prosperidad. Pero lo que ellos no sabían es que este hombre estaba en un peligro mayor de lo que podían imaginar. Y es que cuando Dios nos da un año abundante, cuando recibimos más de lo esperado, solemos pensar: ¡qué bendición! Y lo es. Pero no es solo una bendición, también es una prueba. Y sabes que muchas veces las pruebas más duras para nuestra fe no llegan en tiempos de escasez, sino en tiempos de prosperidad. Quizá hayas vivido lo suficiente para darte cuenta de que las pruebas más grandes para tu vitalidad espiritual, tu confianza, tu dependencia, hasta tu comunión cercana con el Señor, no suelen llegar montadas en un caballito llamado pobreza, sino viajando en un carruaje llamado prosperidad. Cuando tu copa está rebosando, y aún así te quejas de que el vaso es demasiado pequeño. Eso es una señal de que estás fallando la prueba de la prosperidad y cayendo en la codicia. Eso es exactamente lo que ocurre en esta parábola. El hombre rico en el versículo 17 dice: «Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos». Y dijo: «Esto haré. Derribaré mis graneros, los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate». Lo que él realmente estaba diciendo era: ahora sí puedo vivir como quiero. De aquí en adelante, todo se trata de mí, de mi comodidad, de mis planes, de mis placeres. Relájate, come, bebe, disfruta, pásala bien. Y de nuevo, el problema no era la abundancia de su cosecha. El verdadero problema estaba en su espíritu. Si te fijas en su conversación consigo mismo, no hay ninguna referencia a la mano de Dios. No hay ninguna oración de gratitud. No se propone a dar una ofrenda. No se ve la intención de querer ayudar a los necesitados. Si escuchas su monólogo, todo gira en torno a sí mismo. En apenas un par de versículos habla 6 veces de lo que él hará, 5 veces de lo que es suyo,
sus frutos, sus graneros, sus bienes, todo estaba centrado en él. Dios nunca entró en sus pensamientos y deseos y planes. Y por eso en el versículo 20 leemos que Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Dios le estaba diciendo: acabo de escribir tu obituario. Todos piensan que eres sabio, bendecido, exitoso, pero la realidad es que eres un necio. En la Biblia, todo esto, ser un necio, no tiene nada que ver con la falta de inteligencia. Tiene que ver con la vida espiritual. O sea, un necio no es alguien tonto o sin sentido común. Un necio es alguien que rechaza el consejo de la palabra de Dios, alguien que ignora la autoridad de Dios, que vive como si no existiera. El salmista lo expresó claramente: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Salmo 53:1. No necesariamente lo dice en voz alta, pero en lo profundo de su corazón dice: no me importa lo que Dios dice. Dios no es autoridad en mi vida. Yo me mando solo, no hay Dios. Jesús usa esa misma palabra aquí en el texto. Necio. Y es que eso era exactamente lo que pasaba con este hombre. Por fuera era el modelo de éxito, prosperidad, pero por dentro era un hombre que ignoraba por completo a Dios. Y no pases por alto que este es precisamente el tipo de hombre en el que el hermano menor soñaba convertirse. Un hombre rico, con más de lo que podía manejar, aplaudido, respetado, admirado por toda la comunidad, diligente, exitoso, bendecido a los ojos de todos. Pero en el versículo 20 Dios lo confronta de manera directa. Mientras este hombre está acostado, planeando todo lo que disfrutará el día de mañana, el Señor lo interrumpe y le dice: tu vida se termina esta misma noche. El comentarista William Barclay escribió que la tragedia de este hombre fue que nunca miró más allá de sí mismo, nunca miró más allá de este mundo. Vivía con la vista corta, sin levantar los ojos a Dios ni la eternidad. Fíjate en la última frase de ese versículo: y lo que has provisto, ¿de quién será? En otras palabras, ¿quién se quedará con el dinero y las posesiones de este hombre rico? ¿Quién heredará todas sus cosas? Y con esa pregunta Jesús regresa al asunto inicial, la disputa del hermano menor molesto con su hermano mayor por la herencia. Y tal vez Jesús incluso miró directamente a ese joven mientras terminaba la parábola y preguntaba: ¿dónde terminarán las riquezas de este hombre? ¿Se pelearán por ellas? Y al final, ninguno quedará satisfecho. Jesús entonces amplía la aplicación a todos los presentes, incluidos nosotros, en el versículo 21 y dice: así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Ahora, ¿qué significa ser rico para con Dios? Significa ser rico en aquellas cosas que solo Él puede darte, cosas que no tienen precio, cosas como la paz, el gozo, el perdón, el propósito en la vida, misericordia nueva cada día, sabiduría, entendimiento de la palabra de Dios, comunión con Cristo, la presencia del Espíritu Santo que nos sella, nos asegura, nos capacita con dones para servir a otros, la promesa de un hogar eterno en el cielo. Esos son verdaderos tesoros. Vivir con esas realidades en mente es lo que significa ser ricos para con Dios. En su pequeño pero profundo libro El principio del tesoro, el autor Randy Alcorn escribe: 5 minutos después de morir, sabremos exactamente cómo hubiéramos querido haber vivido.
Pero Dios nos ha dado su palabra para que no tengamos que esperar a morir para darnos cuenta. Y nos ha dado su Espíritu para capacitarnos a vivir de esa manera ahora. Hazte esta pregunta. 5 minutos después de morir, ¿qué desearías haber entregado mientras tuviste la oportunidad? Cuando encuentres la respuesta, hazlo. Dalo ahora. ¿Qué desearías haber hecho para agradar al Señor? Entonces hazlo lo más pronto posible, mientras tengas la ocasión. Bien dicho. Querido oyente, no gastes tu vida como los personajes de este pasaje, consumidos por el deseo de tener más. No pongas tu corazón en las cosas de esta tierra. Tarde o temprano las vas a tener que soltar. Más bien pon tu mirada en Cristo. Busca las cosas de Dios, esas que nunca podremos perder. Y al hacerlo, descubrirás algo maravilloso. Y es que en Él sí hay paz, gozo, perdón y propósito. Descubrirás que en Él sí hay un tesoro que satisface de verdad. Así, cuando llegue ese momento inevitable en que partas de este mundo, no tendrás temor ni vacío, porque habrás vivido para lo eterno. Y entonces no escucharás la palabra necio, como el hombre de la parábola, sino que escucharás las palabras más esperanzadoras y preciosas que puede recibir un hijo de Dios. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. El verdadero tesoro no está en lo que acumulamos aquí en la tierra, sino en lo que permanece para la eternidad. Gracias por acompañarnos hoy en Sabiduría para el Corazón, una producción del Ministerio Sabiduría Internacional. Hemos estudiado la lección titulada Un tesoro que satisface de verdad, parte de la serie en el Evangelio de Lucas, Ministrando a las multitudes. En este comienzo de año seguimos con nuestro desafío de alcanzar 200 colaboradores mensuales. Es una meta que nos permitirá seguir produciendo programas, edificando a creyentes y llevando el Evangelio a miles de personas en el mundo hispanohablante. Apoyar este ministerio es una manera concreta de invertir en el tesoro eterno. Puedes hacerlo visitando sabiduriainternacional.org/ofrendar. Te esperamos en el próximo programa para seguir descubriendo juntos la sabiduría de la palabra de Dios.